Bienvenidos a EWTN Noticias, un gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo, Isabel Díaz Monsalve, con la información de la Iglesia y el mundo para ustedes. Estos son los titulares. Papa Francisco afirma que quienes se lavan las manos con la esclavitud moderna también son cómplices. Vaticano promueve un plan pastoral de ayuda a migrantes venezolanos en América del Sur. Confirman consistorio que decidirá fecha de canonización de Pablo VI y Monseñor Romero. Iniciamos nuestro noticiero enlazándonos con nuestro periodista Álvaro de Juana, quien nos trae información del Papa Francisco. Adelante, Álvaro. Eddie, Isabel, nueva audiencia general del Papa Francisco aquí en la Plaza de San Pedro, en un día, podríamos decir, algo gris, en el que el Papa habló de la importancia del bautismo, un día más, y de la regeneración que produce en la vida de las personas, y por ello invitó a dejar, a apartar el hombre viejo y resucitar a una vida nueva. Nuestros padres nos generaron a la vida terrena. La Iglesia en el bautismo nos regenera a la vida eterna, haciéndonos hijos de Dios para siempre. Por eso también sobre cada uno de nosotros, renacidos del agua y del Espíritu Santo, el Padre dice amorosamente: tú eres mi Hijo amado. El bautismo no se repite porque imprime un sello sacramental indeleble que el pecado no puede borrar, pero sí puede impedir que dé frutos de salvación. Y verdad, todos recordamos que el último viaje internacional del Papa Francisco fue en el mes de enero pasado a Chile y Perú, y la verdad es que echábamos de menos ya conocer alguno nuevo. Bueno, pues sabemos que el 21 de junio irá a Ginebra, Suiza, y por fin la Santa Sede ha hecho público el programa de esta visita. Con motivo de los 70 años de la fundación del Consejo Ecuménico de las Iglesias, el pontífice viajará hasta Ginebra tan solo un día, donde tendrá varias actividades. La visita comenzará a las 10 de la mañana cuando el pontífice aterrice en el Aeropuerto Internacional de Ginebra, donde se desarrollará la ceremonia de bienvenida y se encontrará con el presidente de la Confederación Suiza, Alain Berset. A continuación tendrá lugar la oración ecuménica en el Centro Ecuménico del Consejo Ecuménico de las Iglesias, donde el Santo Padre pronunciará su primera homilía y, terminada esta ceremonia, Francisco almorzará con los representantes del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Uno de los grandes cambios en el pontificado del Papa Francisco en estos 5 años de pontificado ha sido la sustitución, el cambio de algunas oficinas de la Curia Romana, de algunos dicasterios en otros. Por ejemplo, el Pontificio Consejo para los Laicos fue sustituido por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida el pasado junio de 2016. Bueno, pues acabamos de saber y de conocer cuáles son los nuevos estatutos que rigen a este nuevo dicasterio. En el nuevo estatuto hecho público por la Santa Sede se da más importancia a la participación de las mujeres, la pastoral juvenil y el diálogo intergeneracional. Este dicasterio es siempre el encargado de organizar las Jornadas Mundiales de la Juventud, algo que se destaca también en el nuevo estatuto al hablar en concreto de la responsabilidad que conlleva organizar estos encuentros. No hay que olvidar que la próxima Jornada de la Juventud se celebrará precisamente en Panamá en enero de 2019. Compañeros, como sé que tenéis muchas cosas de las que informar todavía, os doy ya paso, informo desde aquí, desde Roma, para EWTN Noticias, Álvaro de Juana. Gracias, Álvaro. En otras noticias, el Papa Francisco envió un videomensaje a los participantes del segundo Foro Internacional sobre Esclavitud Moderna, realizado en Buenos Aires, Argentina. A través de un videomensaje dirigido a los participantes del segundo Foro Internacional sobre las formas modernas de esclavitud, realizado del 5 al 8 de mayo y organizado por la Arquidiócesis Ortodoxa de Buenos Aires, Argentina, el Papa Francisco comentó que la esclavitud no es algo de otros tiempos. La esclavitud no es algo de otros tiempos. Es una práctica que tiene raíces hondas y se manifiesta todavía hoy y en muchas formas diversas. Tráficos de seres humanos, explotación del trabajo a través de deudas, explotación de niños, explotación sexual y de trabajos domésticos forzados son algunas de las tantas formas. Según algunas estadísticas recientes, habría más de 40 millones de personas, hombres, pero sobre todo mujeres y niños, que sufren la esclavitud.
Ante esta realidad trágica, el pontífice afirmó que quienes se lavan las manos con la esclavitud también son cómplices de este crimen y puso en evidencia la necesidad de realizar algunas acciones para dar fin a este mal que acaba con la vida de las personas. Una primera tarea que se impone es poner en acción una estrategia que permita un conocimiento mayor del tema, rompiendo ese velo de indiferencia que parece cubrir la suerte de esta porción de la humanidad que sufre, que está sufriendo. Una segunda gran tarea es la de actuar en favor de quienes son convertidos en esclavos, defender sus derechos, impedir que los corruptos, los criminales, escapen de la justicia y tengan la última palabra sobre las personas explotadas. Por último, el Santo Padre pidió un compromiso común para afrontar este desafío y de ese modo ayudar a la construcción de una sociedad renovada y orientada a la libertad, la justicia y la paz. Uno de los frutos más amargos y venenosos del crimen organizado es la trata de personas, la esclavitud moderna de índole sexual, también para obligar a personas a participar en el tráfico de drogas, en fin, tantas formas modernas de esclavitud. Qué importante que este evento llame la atención al hecho de que la tenemos seguramente más cerca de nosotros de lo que pensamos. Y justamente porque está muy cerca de nosotros, también está en nuestros países americanos, no solamente en Medio Oriente, pues todos tenemos que denunciar. Donde veamos explotación, donde veamos esclavitud, hay que denunciar y nosotros mismos evaluarnos también para no caer en esa esclavitud, en esa corrupción que se nos ofrece en el día a día. En otras noticias, en el prefacio de un libro que recoge textos de Benedicto XVI sobre la fe y la política, el Papa Francisco criticó la ideología de género. Veamos. El Papa Francisco escribió el prefacio de un libro que recoge un gran número de textos de Benedicto XVI sobre la fe y la política, en los cuales el Papa emérito critica a las colonizaciones ideológicas y en concreto la llamada ideología de género. En el prefacio, el pontífice afirmó que la relación entre la fe y la política es uno de los grandes temas que siempre ha llamado la atención de Benedicto XVI y manifestó que la experiencia directa del totalitarismo nazi lo llevó, como joven estudioso, a reflexionar sobre los límites de la obediencia al Estado a favor de la libertad de la obediencia a Dios. De acuerdo a Francisco, es peligrosa la colonización de las conciencias por parte de una ideología de género que niega la certeza profunda de quienes tienen la tarea de transmitir la vida. En ese sentido, el Santo Padre afirmó que estos aparentes derechos humanos que se orientan hacia la autodestrucción del hombre tienen un común denominador que consiste en negar que el ser humano es criatura de Dios hecho a su imagen. El pontífice manifestó en una misa en Casa Santa Marta que el diablo está derrotado, por eso no nos debemos dejar engañar por él. En una misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco advirtió que el diablo sabe qué palabras decir para seducir a las personas y explicó que por eso puede ser difícil comprender que el demonio está derrotado, porque se presenta con gran poder, promete muchas cosas y ofrece grandes regalos. El diablo sabe presentar sus propuestas ante nuestra vanidad o curiosidad, y nosotros cedemos ante las tentaciones, aseguró el Santo Padre, quien calificó al demonio como un perro rabioso encadenado que tiene la capacidad de morder cuando ve la ocasión. Francisco también explicó que debemos estar atentos a no entablar en diálogo con el maligno como hizo Eva, porque es más inteligente que nosotros. En cambio, el pontífice animó a buscar refugio en la Virgen María, como un niño busca a su madre ante cualquier problema. En la oficina de prensa de la Santa Sede se promovió un plan pastoral para ayudar a migrantes venezolanos en América del Sur. La sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano puso en marcha un plan pastoral para asistir a migrantes venezolanos en América del Sur. La iniciativa fue presentada por el padre Arturo Sosa, superior general de los jesuitas, el padre Fabio Baggio y el padre Michael Cerny, subsecretario de la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio.
En la presentación, los responsables manifestaron que 8 conferencias episcopales en América del Sur unieron sus fuerzas para dar una respuesta conjunta a la masiva migración de venezolanos, en respuesta al llamado del Santo Padre de proteger e integrar migrantes y refugiados. Las conferencias episcopales que se adherieron a la causa son de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina. Entre las diferentes acciones se contemplan campañas de sensibilización, asistencia en temas de vivienda, búsqueda de trabajo e inclusión social y facilitación de acceso a servicios de educación y salud, entre otros. Por otro lado, el próximo sábado 19 de mayo se confirmará en un consistorio en el Vaticano la fecha de canonización de Pablo VI y Monseñor Óscar Romero. El Papa Pablo VI y Monseñor Óscar Romero serán proclamados santos próximamente, y la fecha de canonización se conocerá el sábado 19 de mayo en el consistorio ordinario público que se celebrará en el Vaticano. En este encuentro también se harán públicas las fechas de canonización de los beatos Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, María Caterina Casper y Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús. Tal como se recuerda, el beato Pablo VI fue elegido papa el 21 de junio de 1963, tras el fallecimiento de San Juan XXIII. Durante su pontificado se desarrolló la mayor parte del Concilio Vaticano II. Además, sus años al frente de la Iglesia Católica se caracterizaron por el fuerte impulso al diálogo ecuménico. Entre sus escritos destacan la encíclica Humane Vitae y la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. Pablo VI falleció el 6 de agosto de 1978 y fue proclamado beato en mayo de 2014. Por otro lado, el beato Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, nació en la ciudad de Barrios, El Salvador, el 15 de agosto de 1917 y murió mártir por odio a la fe un 24 de marzo de 1980, cuando fue baleado mientras celebraba misa en la capital del país en medio de una naciente guerra civil entre la guerrilla de izquierda y el gobierno dictatorial de derecha. Su ministerio pastoral se destacó por su compromiso en la denuncia de los abusos y violaciones del gobierno contra la población, que incluían expulsiones y asesinatos contra sacerdotes y laicos. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero cuando retornemos, cardenal belga apoya bendición de parejas homosexuales. Obispos de Estados Unidos piden compasión para 86.000 hondureños que enfrentan deportación. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Hace unos días, en Bélgica, el cardenal Joseph de Kessel dio unas controvertidas declaraciones acerca de las uniones homosexuales. Veamos. El arzobispo de Manila, Bruselas, en Bélgica, cardenal Joseph de Kessel, expresó su apoyo a la bendición de parejas homosexuales y comentó que no tiene nada contra ellas mientras se den en un marco de honestidad y lealtad. Así lo afirmó el purpurado belga luego de un encuentro realizado a fines de abril en el Palacio Arzobispal de Bruselas con el comité ejecutivo de un grupo LGTB. El cardenal manifestó que en vez de usar la palabra bendición, tal vez se podría hablar de una celebración de acción de gracias o de oración. En ese sentido, el arzobispo indicó que una oración eclesiástica por la relación de dos hombres o dos mujeres ciertamente es posible, mientras no parezca un matrimonio por la Iglesia. Además, explicó que en ese contexto el intercambio de anillos no podría hacerse. La enseñanza católica respecto a la homosexualidad está resumida en 3 artículos del Catecismo, en los que se explica que los homosexuales deben ser acogidos con respeto y se debe evitar todo signo de discriminación. El Catecismo también afirma que la homosexualidad como tendencia es objetivamente desordenada y constituye para la mayoría de los homosexuales una auténtica prueba.
Finalmente, apoyada en la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia siempre ha declarado que los actos homosexuales no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y por tanto no pueden recibir aprobación en ningún caso. Lamentable que este cardenal no tenga a la vista la triste experiencia de otras iglesias europeas, cristianas, no católicas, evidentemente, que han seguido este camino, el camino de la menor resistencia para llegar a bendecir lo que sea que la cultura dominante considera bueno. Nuestras oraciones porque la luz de Dios prevalezca en su corazón y pueda retractarse del grave escándalo que causa con estas declaraciones. Por otro lado, el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe dio una entrevista a EWTN, en la cual declaró sobre la comunión a protestantes. Veamos lo que dijo. En una entrevista concedida a EWTN Noticias, el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Gerald Müller, declaró que no es posible que algunas conferencias de obispos tomen una decisión unánime que contradiga la fe católica. Así lo afirmó en referencia a la propuesta de algunos obispos alemanes de dar la comunión a protestantes casados con católicos. Creo que es posible llegar a una posición unánime basados en la fe católica. No se puede separar la fe católica de un entendimiento unánime. Si hubiese tal separación, entonces tendríamos un cisma en la Iglesia Católica. Y eso lo prueba la historia con algunos grupos de obispos que decidieron no aceptar el Concilio de Nicea. Allí hubo un cisma. No es posible que algunas conferencias de obispos tomen una decisión unánime que contradiga elementos básicos de la Iglesia Católica. Tenemos que resistir. Como se recuerda, hace unas semanas, un grupo de 7 obispos alemanes escribió al Vaticano preguntando si la decisión de dar la comunión eucarística a protestantes casados con católicos podía ser tomada por una conferencia episcopal o si era necesaria una postura a nivel de la Iglesia Universal. Para el cardenal Müller, los prelados alemanes deben tomar una decisión basados en la única doctrina y no se puede separar la verdad de la fe. Asimismo, agregó que no podemos manipular la verdad y la gracia de los santos sacramentos. Sobre las funciones de las conferencias episcopales, el purpurado aseguró que no pueden ser sobreestimadas, pero enfatizó que como Iglesia Católica nos une una asociación de iglesias nacionales y que el presidente de una conferencia episcopal no es como un segundo papa. Los responsables del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil negaron que vaya a realizarse en sus instalaciones una romería para pedir la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Los encargados del Santuario de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil desmintieron categóricamente que en sus instalaciones vaya a realizarse una romería organizada por el Partido de los Trabajadores para manifestarse a favor de la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien cumple desde el 7 de abril pasado una condena de 12 años por los delitos de corrupción y lavado de dinero. A través de un comunicado, los responsables dejaron en claro que el santuario es un lugar sagrado que acoge a los devotos de la Virgen y no puede ser usado para fines políticos o ideológicos. El desmentido apareció como respuesta a un tuit publicado por la senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores en Brasil, el cual anunció una misa para el 20 de mayo por la libertad de Lula da Silva en el Santuario Mariano. Según las autoridades de Aparecida, esto es inadmisible, y aunque todos los domingos se realizan unas 200 romerías que pasan frente al Santuario de la Virgen, siempre tienen como objetivo brindar un espacio de encuentro con Dios y no la defensa de uno u otro político. Los obispos de Estados Unidos lamentaron la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de ese país de no renovar el estatus de protección temporal, TPS, a inmigrantes hondureños, debido a que la medida podría causar una grave crisis humanitaria. El estatus de protección temporal, también llamado TPS, para los inmigrantes hondureños en Estados Unidos no se renovará. Así lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional del país, una decisión que ha sido lamentada por los obispos norteamericanos.
Debido a esto, los inmigrantes hondureños que residen en Estados Unidos desde hace 2 décadas deberán dejar el país en un plazo de 18 meses. De acuerdo a William Canny, director del Programa de Servicios de Migración y Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, la medida es inhumana, ya que es imposible que Honduras tenga la capacidad de recibir a 55.000 personas y al mismo tiempo brindar las condiciones necesarias para su reinserción. El TPS es un programa que permite a los migrantes de algunas nacionalidades quedarse y trabajar legalmente durante un periodo en el que resulte inseguro volver a sus países de origen, sea por situaciones violentas o por desastres naturales. Su condición es temporal pero renovable. En el caso de los inmigrantes hondureños, el TPS se instituyó cuando en 1998 el huracán Mitch destruyó gran parte del territorio de su país. De acuerdo a algunas autoridades estadounidenses, las condiciones en Honduras han mejorado después del huracán. Sin embargo, los obispos norteamericanos señalan que aún dichas condiciones no son las más favorables, debido a la pobreza y a los rebrotes de violencia. Nuestras oraciones y nuestro compromiso con todos los hermanos hondureños que en este momento pues sufren este escándalo de la deportación. Sabemos que su país tiene unas lamentables condiciones y que ellos no pueden regresar, no tienen a dónde regresar, así que recemos para que puedan encontrar un lugar estable donde ser felices y donde vivir. En otras noticias, más de 400 grupos católicos de las diócesis de Gran Bretaña se unieron para rezar un rosario por la defensa de la vida a lo largo de la costa, una iniciativa que se introdujo por primera vez en Polonia e Irlanda. Rosario en la Costa fue el nombre del evento que congregó a más de 400 grupos católicos británicos provenientes de distintas diócesis para rezar un rosario a favor de la vida a lo largo de toda la costa británica. El multitudinario rezo contó con la participación de muchos miembros del clero, entre ellos el arzobispo de St Andrews y Edimburgo, Monseñor Leo Casley, y el obispo de Portsmouth, Monseñor Philip Egan. Como se sabe, el aborto es legal en los territorios de Inglaterra, Gales y Escocia desde 1967, aunque en Irlanda del Norte no se aplica esta ley. De acuerdo a la Coordinadora Nacional del Rosario en la Costa de Inglaterra, Antonia Moffat, muchos santos enfatizaron la importancia del rosario como una oración poderosa que brinda soluciones sobrenaturales y enfatizó que el rosario es la espada espiritual de nuestro tiempo. Tan pronto como iniciaron el rezo mariano, en el que participaron tanto niños como adultos, hubo un verdadero espíritu de comunidad entre todos, elevando sus corazones a Dios en oración. El próximo 18 de mayo se estrenará en España una película que recoge la vida de San Maximiliano Kolbe. Y por este motivo Así Prensa conversó con el actor que encarna al santo para conocer un poco más de este film. Con motivo del próximo estreno en España de la película Dos Coronas, que narra la vida de San Maximiliano Kolbe, el actor que encarna al santo polaco, Adam Woronowicz, concedió una entrevista a Así Prensa, en la cual explicó que este film muestra de manera profunda lo que significa ser cristiano. De acuerdo al actor, San Maximiliano Kolbe era un visionario que quiso fundar una televisión católica antes de la Segunda Guerra Mundial y evangelizar el continente asiático. Además, el actor declaró que el mensaje de la película se centra en que cuando alguien da su vida por los demás, allí está el amor de Cristo, y esto se puede aplicar en nuestra vocación al matrimonio o al sacerdocio. Por otra parte, Adam Woronowicz dijo que quizás en nuestro caso no tendremos que dar la vida físicamente, pero podemos darla de otra forma, por ejemplo, prescindiendo de nuestro egoísmo para dedicarnos a los demás. Finalmente, el actor señaló que en Dos Coronas se refleja que la misericordia de Dios existe para todo el mundo y el Señor no se abruma con nuestro pecado. Por el contrario, nos quiere y nos perdona siempre. Y este año los salesianos celebran un importante aniversario con una especial novena mundial. Veamos de qué se trata. Este 2018 se celebra el 150 aniversario de la inauguración y consagración de la Basílica de María Auxiliadora de Turín. Y para celebrar este importante aniversario, el rector mayor de los salesianos, Padre Ángel Fernández Ardime, ha puesto en marcha una novena mundial a la Virgen Auxiliadora, que se realizará del 15 al 23 de mayo.
Según la agencia de noticias salesianas ANS, cada uno de estos días cuenta con recursos gratuitos para que los devotos puedan utilizarlos en sus rezos. Estos materiales están disponibles en el sitio web sdb.org. Como decía el gran padre de la juventud, San Juan Bosco, confía en Jesús sacramentado y en María Auxiliadora y verás lo que son los milagros. San Juan Bosco sabe de milagros y nos da un consejo maravilloso para transformar nuestra vida cristiana. Bueno amigos, es todo por hoy en EWTN Noticias. Qué gusto haber estado con ustedes. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchos saludos a todas las personas que nos escriben. Nosotros estamos pendientes del Facebook para responderles y del correo electrónico también para responder sus inquietudes. También nos pueden mandar noticias o sugerencias. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.